Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Gedi Díaz Noriega Marroquín. Yo soy estudiante de la licenciatura en Teología en la Universidad de Chiapas. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de Cristo y la cultura. Quiero hablarte acerca de cómo se relaciona la vida cristiana con lo secular, acerca de cómo Cristo interactúa con la cultura basados en 5 modelos propuestos por el autor Richard Niebuhr, en donde habla acerca de la cultura, ya que el tema de cultura ha sido de mucho debate por el concepto de cultura, por tratar de definir la palabra cultura. Bien, quiero hablar un poquito acerca de este autor antes de profundizar en estos 5 conceptos. Y es que Richard Niebuhr nació en el año de 1894 y murió en el año de 1962. Él fue un teólogo y un filósofo estadounidense de los más influyentes de su época. Entre sus principales aportaciones está en un enfoque en cómo la fe cristiana debe interactuar con la cultura y la sociedad, y hace un análisis de la ambigüedad de la naturaleza humana y su énfasis en la ética cristiana. Bien, este autor personalmente considero que no solamente es influyente o fue influyente en su época, sino que hasta el día de hoy todo lo que él dejó escrito a través de sus libros también influye y nos da de alguna manera un poco de luz, de perspectiva para poder analizar algunos puntos que son considerados como algo tabú, pero que son demasiado importantes. Y bien, vamos a hablar de estos 5 puntos que son, vamos a enumerarlos. El primero del que vamos a hablar es Cristo contra la cultura. El segundo es el Cristo de la cultura. El tercero es el Cristo por encima de la cultura. El cuarto es Cristo y la cultura en paradoja. Y el quinto es Cristo transformando la cultura. Bien, estos puntos son muy importantes porque sobre ellos vamos a hablar ahora. El primero, como les decía, es Cristo contra la cultura. Según el autor, la cultura es vista esencialmente como corrupta y como opuesta a los valores cristianos. Hablando de esto, podemos mencionar que Cristo es considerado completamente contrario a las costumbres de la sociedad, poniendo en debate al hombre entre elegir una cosa u otra. Bien, este punto nos hace hincapié en que Cristo se encuentra de alguna manera u otra separado de la cultura, que todo lo que tenga que ver con Cristo no tiene nada que ver con la cultura, que Cristo no puede interactuar con la cultura. En muchas iglesias generalmente son conocidas como iglesias conservadoras, mantienen esta postura en que lo que está afuera no puede ser vista, no es bien visto dentro de la iglesia. Algún caso práctico, algo que normalmente nosotros vemos muy seguido, muy frecuente, podemos hacer mención acerca del matrimonio. La iglesia o las iglesias tienen un concepto de matrimonio, mientras que la cultura ha adoptado un nuevo concepto de matrimonio. En nuestra cultura actual, en nuestra cultura moderna, el matrimonio ya no solamente es entre un hombre y una mujer. Actualmente pueden existir diferentes tipos de matrimonios, pero dentro de la cultura de la iglesia, el matrimonio solamente es el matrimonio bíblico, el matrimonio puesto por Dios entre un hombre y una mujer. Incluso en nuestra cultura actual podemos ver casos de divorcio dentro de la iglesia, y dentro de este punto podemos resaltar que en muchas iglesias el divorcio no es algo bien visto. Pero bueno, este es acerca del punto de Cristo contra la cultura. El siguiente es el Cristo de la cultura. Según el autor, dice que en este modelo existe un acuerdo entre Cristo y la cultura. Y los que enseñan esta práctica dicen lo siguiente: que Jesús es el gran héroe de la cultura y que las enseñanzas
representan las aspiraciones de los hombres. De esta manera creen que Cristo puede redimir la cultura. Bien, en este punto puedo mencionar de alguna manera u otra que hay muchas iglesias consideradas como iglesias liberales que practican o que siguen este modelo. ¿Por qué? Porque han adaptado el modelo de cultura a la iglesia. Para ellos, Cristo no está separado de la cultura, sino que Cristo forma parte de la cultura. Entonces, en algunos lugares o en algunas iglesias que viven bajo o rigen bajo este modelo, pues practican muchas cosas que si lo ponemos en contraste con la iglesia que sigue el modelo Cristo contra la cultura, existe un debate constante referente a lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, bueno, este es el punto que habla acerca de Cristo, el Cristo de la cultura. Bien, ahora vamos a hablar acerca de Cristo por encima de la cultura. Bien, en este punto el autor aborda, lo ve desde la perspectiva de Tomás de Aquino, y su opinión dice lo siguiente: que todo lo que es bueno en la cultura humana es un don de Dios. En este punto el autor declara que el cristianismo debe de dirigir la cultura. Para poder definir este punto podemos hacer mención acerca de las iglesias reformadas, o bueno, si regresamos un poquito a la historia, podemos entender que los reformadores argumentaron que las enseñanzas de Cristo y las escrituras deberían estar por encima de las tradiciones humanas. Rechazaron de la Iglesia Católica el exceso de ritualismos y de prácticas culturales que se realizaban en ese entonces, que no se basan en la Biblia, buscando restaurar una iglesia más centrada en la autoridad de Cristo y en las enseñanzas bíblicas, por encima de las costumbres. Esto quiere decir de que Cristo debe estar por encima de toda costumbre, de toda tradición. Bien, ahora vamos a hablar de Cristo y la cultura en paradoja. En este punto el autor menciona que la vida cristiana y la cultura se encuentran en constante conflicto, algo que es una realidad para todos aquellos que profesamos la fe. Y a su vez existe cierto tipo de relación con ella. Algunos representantes de este punto que abordan esto son el apóstol Pablo, Marción y Martín Lutero, el gran reformador. Para definir mejor este punto, podemos utilizar un caso práctico en el cristianismo, en la cultura del entretenimiento. Muchos artistas cristianos entran en conflicto por tratar de mantener una vida cristiana, mientras se encuentran en un mundo en donde lo llamado incorrecto, según Cristo, para la cultura es algo muy normal, la cual no puede provocar daño alguno. Muchas veces cuando se profesa la fe y vivimos en un mundo como este, a veces entramos en cierto grado de conflicto porque por las cuestiones de trabajo, las cuestiones familiares, muchas veces son influyentes en esto, que hay cierto grado de duda o de incertidumbre a qué es correcto, qué es lo que deberíamos de seguir. En muchas iglesias ocurre, creo que también en la vida de muchos cristianos. Y bien, vamos a terminar y culminar hablando de Cristo transformando la cultura, que es uno de los puntos más influyentes. En este último punto podemos destacar que la cultura es transformada por la influencia cristiana. Existieron personas que hablaron acerca de este punto, como John Wesley, George y Charles Finney. Bien, este ejemplo creo que es el que la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas es la que persiguen, porque consideran que Cristo puede influir en los movimientos de justicia social, en la dignidad humana. Muchos creen que Cristo puede transformar todas las áreas y demás, trabajando en ellas,
siendo la iglesia partícipe de ello. En ese punto nos damos cuenta de que Cristo pues, también hace a la iglesia parte de esto, que también la iglesia puede influenciar para que el cambio ocurra. Bien, como conclusión, puedo definir yo personalmente, yo me quedo con la última postura, Cristo transformando la cultura, porque bien podemos entender que es Cristo el que tiene que hacer las cosas. Nosotros simplemente debemos ser el ejemplo de lo que Cristo quiere que nosotros seamos, y Cristo es el que se va a encargar de hacer la transformación en lo demás, en las demás personas, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, porque Él es el que transforma. Nosotros lo único que podemos hacer como cristianos es mostrar el estilo de vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces, y a través de ella Dios va a utilizar nuestras vidas para transformar nuestro entorno, para transformar la cultura. Si nosotros no dejamos ser usados por Dios para esto, para este trabajo, para esta asignación, es muy difícil que nuestra cultura trate de cambiar.